Pues se me quedó la bufanda. No, está bien. Pues gracias, hermano Edgar, por la oportunidad que me da de poder compartir la palabra del Señor esta mañana con la iglesia. Y como dijo el hermano Edgar, estamos en una serie de los pactos de Dios y esta mañana vamos a hablar sobre David. Y la escritura se encuentra en 2 de Samuel capítulo 7. 2 de Samuel capítulo 7. Antes de leer los versículos que corresponden a la predicación de hoy, tenemos que entender qué ha sucedido hasta este punto en la vida de David. La nación está ya unificada bajo el reino de David, aunque se le denomina como príncipe de Israel. Él ya venció a los filisteos, recuperó el arca y la trajo de vuelta a Jerusalén. Y pudo establecer la ciudad como la nueva capital. Su nombre es conocido por tantas victorias en batallas que él ha tenido hasta este punto. Dios le da a él una bonanza en su reinado. Y así llegamos a un momento de introspección que tiene David. Él compara su casa, es decir, como rey, vive en un palacio, con la tienda donde descansa el arca de Dios. Él toma la decisión de que él vive en un lugar, digamos, de lujo, pero el arca de Dios está entre cortinas porque se encontraba en una tienda de campaña. Cosa que él le participa al profeta Natán. Le dice, Natán, esta es mi decisión, y Natán le dice, Dios está contigo, haz lo que está en tu corazón. No hay evidencia de que alguno de los dos haya consultado con Dios antes de llegar a esa decisión. También recordemos que antes de la construcción del templo, el arca representaba la presencia de Dios. Y podemos ver cierta similitud entre el arca y Jesús, porque para ese momento el arca habitaba entre la gente, era una figura movible. Jesús hacía lo mismo, era una figura movible. Él habitaba entre la gente, es lo que él quería hacer. Entonces, al llegar David a esta decisión, Dios, por supuesto, iba a ejercer su voluntad sobre tal decisión. Y le envía un mensaje a David a través del profeta Natán. En Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 4, Dios le dice a David, por cierto, Primera de Crónicas, capítulo 17, es el texto paralelo que acompaña al capítulo 7 de 2 de Samuel. Y le dice, David, a ti no te corresponde construir el arca. La razón es porque David era un hombre de batalla, y eso está en Primera de Crónicas, capítulo 22, 8 y 28, 3. El propósito del reinado de David era la unificación de la nación. David tiene una buena intención, pero es Dios quien decide el estándar de la adoración a Él, no nosotros. Y de esta forma nosotros llegamos al capítulo 7 de 2 de Samuel. Y quiero pedirle que por favor estén de pie junto conmigo y leamos a partir del versículo 8. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al padre, y él me será a mí hijo.
Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por cada una de las personas que nos hemos acercado hasta tu casa. Y sabemos, Señor, que tú quieres una morada con nosotros, no una morada en un lugar físico. Y estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús, buscando, Señor, tu dirección. Te entrego mi voz, hazme tú mayordomo fiel a tu palabra y que sea tu espíritu guiando mi voz, mis pensamientos. Prepara nuestros corazones y nuestros oídos para recibir esta palabra y sobre todo que podamos aplicarla a nuestra vida. Pido por aquella persona que no conoce a Jesucristo hoy, que al menos hoy se vaya con esa inquietud de lo que significa tener una relación con Cristo. Y es en su nombre por quien oramos y te damos gracias. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Hoy aprenderemos sobre otra manera en la cual Dios ha manifestado su soberanía y su gracia. Él escogió a David y le hizo una promesa de trono eterno y seguridad, no solo para él como rey, sino también para la nación de Israel. Y eso lo hizo a través de un pacto. Recordemos que la definición del pacto que hemos manejado durante esta serie es que un pacto divino es iniciado por Dios, nos vincula o une a través de una relación viviente con bendiciones y obligaciones. Este pacto requería que David actuara en fe y en obediencia a Dios. A través de este pacto con David, nosotros aprendemos que Dios nos llama para seguirle por su soberanía y gracia. Y también quiere que tengamos fe y seamos obedientes a Él. Aprenderemos que las promesas de Dios trascienden tiempo y espacio y son una bendición para nosotros como sus hijos. Pero la bendición más grande que hemos recibido fue en el advenimiento, cuando Dios cumplió la llegada de ese rey que reinaría para siempre. Cristo es la promesa más grande y la bendición más grande que nosotros podemos recibir por parte de Dios. Y la bendición que Cristo nos da es la vida eterna que nos ofrece a todos nosotros. Todos los que creen en Él serán parte de su reino. Y vamos a ver cómo. Dios escogió a David en su soberanía y en su gracia. La voluntad de Dios es soberana y Él salvó a David. En el Salmo 23, cuando leemos, David se refiere a Dios como su pastor. Esto nos muestra el tipo de relación que ellos tenían. Es una relación cercana, íntima, de sumisión. David no solamente llama a Dios su pastor, sino que usa el nombre relacional de Dios, Jehová. Y es un nombre compuesto, Jehová Roe, que es Jehová mi pastor. Eso demuestra que es Dios quien guió, quien acompañó, quien cuidó a David hasta su muerte. Dios tuvo gracia para con David por lo que había en su corazón, como podemos leer en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. David no hizo nada para obtener la gracia de Dios. Fue por fe y por la voluntad de Dios darle favor a David. Cuando leemos el texto dice que Dios sacó a David de lo más bajo. El texto dice que fue de detrás de las ovejas, en el versículo 8. David era pastor porque ese era el negocio familiar y así era en la época bíblica. Y de lo más bajo lo llevó a lo más alto del liderazgo, ser el príncipe de Israel, como pudimos leer en el texto. Recordemos que la gracia de Dios es un favor o un regalo no merecido que Dios tiene para con nosotros por amor, por su gracia. David era un creyente en Dios, él tenía una relación con él. La relación entre Dios y David no dependía de la construcción del templo, sino dependía de su fe, de poner su confianza en él y también de tener su vida alineada respecto a la guía divina de Dios.
Esto aplica para nosotros porque somos salvos por la fe en Cristo, por esa obra de gracia y amor de Dios para con nosotros. Hay personas que están convencidas erróneamente de que sus acciones los pueden salvar. Y no es así. Somos salvos por fe, por la gracia de Dios. En esta época del año vemos a mucha gente que se acerca a la iglesia por religiosidad, y también sucede durante la Semana Santa, y lo hacen para buscar una bendición anual de Dios, cosa que no existe. Dios quiere con nosotros una relación, pero que sea constante, no una visita esporádica cuando nosotros nos provoca. En Efesios capítulo 2, versículo 8, leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El objeto y énfasis de la fe siempre es Cristo. La salvación viene por fe en Cristo, gracias al amor y a la gracia de Dios. A través de Cristo podemos tener una relación como la tenía David con Él. Porque Dios, además de escoger y llamar a David, también lo bendijo. Cuando leemos el versículo 9, dice en el inicio: y he estado contigo en todo cuanto has andado. Este aspecto relacional de David se está reiterando en este versículo. Y así como hizo un pastor con las ovejas que las acompaña, las cuida y las protege, ese es el tipo de relación que Dios y David tenían. Dios comenzó esa relación con David desde temprana edad, y todavía en su adultez seguía a Dios con David. Los estudiosos calculan que David tenía entre unos 12 y 15 años de edad cuando fue ungido la primera vez por Samuel. Él tomó el reino de la nación unificada a los 30 y murió a los 70 años de edad. Fíjese la cantidad de tiempo. Por la gracia de Dios, a través de Cristo, nosotros tenemos el privilegio de tener una relación con Dios. Eso es una bendición. Los creyentes debemos andar en la voluntad de Dios, bajo su guía, no la nuestra. Y si estás aquí y no tienes una relación con Cristo, hoy te puedes ir a tu casa con una relación con Él. Solo tienes que poner tu fe y tu confianza en Él. Pero, ¿cómo bendijo Dios a David? En el versículo 9 también leemos la frase: te he dado nombre grande. David era conocido por su valor, por las victorias en batallas, por la unificación de la nación y por agrandar el reino. Dios apenas está comenzando con David. Él le va a revelar más de su plan. En los versículos 8 y 9, Dios le está recordando a David previas bendiciones que ha tenido con él. ¿Por qué? Para que David sepa que ya ha gozado previamente de la gracia de Dios. Además, que todo lo que David ha hecho hasta este momento por Dios, ya Dios lo había hecho por él. En cualquier situación de nuestra vida, nosotros debemos recordar de dónde nos ha traído Dios. Lo que Él ha hecho para salvarnos, para formarnos. ¿Cuál ha sido esa trayectoria? Hemos pasado por muchas situaciones este año que todavía trae secuelas del año anterior. Pero en vez de enfocarnos en lo malo, ¿por qué no mejor vemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Él ha sido fiel, quizá nosotros no lo hayamos sido. A veces dejamos que las trivialidades de la vida sean un factor de división entre nosotros. El temor se apodera de nosotros tanto que tenemos la facultad de venir a congregarnos, pero preferimos quedarnos en la casa y ver el servicio por internet. Debemos de buscar más de Dios, de darle gracias por su bondad, alabarle por todas las cosas buenas que Él ha hecho por nosotros. Porque es a través de su soberanía y su gracia que hoy podemos estar aquí, como cantamos hace un rato. Y a través de esa soberanía y gracia es que Dios escogió a David. Además, le prometió seguridad, y lo hizo de dos formas.
La primera forma fue que Él le prometió que Israel permanecería para siempre. Cuando llegamos al versículo 10 de este capítulo 7, hay un cambio de tono en el discurso de Dios. Ya Él no está hablando de cosas pasadas, sino que, como lo hizo con Abraham, le está añadiendo las cosas que Él va a hacer en el futuro. ¿Okay? Son promesas, y no solamente para el futuro de David, sino para el futuro de la nación. Sabemos que David ya tiene una relación con Dios. Ahora Dios está iniciando esta parte de su discurso hablando sobre bendiciones y cómo lo va a hacer. Eso es un pacto, ¿okay? Es un pacto divino. Los versículos que leímos se les llama el pacto davídico. Aunque no existe la palabra pacto mencionada en los versículos, cuando nosotros leemos 2 Samuel 23:5, entendemos que es en referencia a los versículos que leímos en 2 Samuel 7. Nosotros nos encontramos en una época teocrática, es decir, quienes gobiernan debían hacerlo bajo la guía divina de Dios. Sin embargo, no siempre fue así. Dios usó jueces, profetas, sacerdotes y reyes para gobernar a Israel. En la teocracia, según va el rey, va la nación. Dios primero se refiere a Israel para que David entienda que él es un canal de bendición. Dios lo va a usar a él, la promesa que le está dando para bendecir a Israel a través de su reinado. Estamos hablando de una seguridad política. Porque Dios le promete una seguridad de permanencia geográfica. Recordemos que Israel es una nación sin una tierra de origen y Dios está afirmando ya ese lugar de permanencia. Además, le está dando una seguridad en sus fronteras, una seguridad contra invasión, cosa que significaba muchísimo en esa época. Israel todavía espera paz. Israel es una nación independiente desde 1948, pero no ha gozado en su historia de una paz absoluta. Saben, cuando era más joven, yo trabajé en seguridad internacional para American Airlines. Nuestro trabajo consistía en seguir una serie de protocolos que le dieran seguridad al vuelo. Como resultado, la tripulación y los pasajeros debían sentirse confiados de que iban en un avión seguro y nadie, ni siquiera el equipaje, representaba una amenaza para ellos. Eso era una seguridad esporádica, digamos, de momento. El vuelo de Maracaibo a Miami duraba 3 horas. Esa seguridad se acababa al momento que ellos se bajaban del avión. Además, se tenían que preocupar ahora por el agente de inmigración a ver si los iba a dejar entrar al país. Dios tiene protocolos también, y esos empezaron en el advenimiento. Por su amor y su gracia, Dios nos da la oportunidad de tener seguridad eterna. A través de Cristo podemos tener seguridad eterna. Porque Cristo vino para salvarnos. Preguntémonos, ¿dónde está nuestra seguridad? ¿Podemos nosotros decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 37? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y Dios no ha terminado, hermanos, porque le va a prometer a David algo mucho más grande que lo que ha hecho, lo que él va a hacer por Israel. Él le va a decir que su trono sería para ese rey eterno. Cuando llegamos al versículo 11, al final, Dios está hablándole directamente a David y entra en un juego de palabras con la palabra casa. En los versículos anteriores, el 2, 5, 6 y 7, la palabra casa significa un lugar de morada, un lugar para habitar. Pero cuando Dios está hablando aquí, significa dinastía.
En la era moderna todavía existen monarquías en el mundo. Quizá la más popular, la más conocida, es la Casa de Windsor en Inglaterra. Esa dinastía empezó en 1917 con el rey George V. Después de él vino Edward, después vino George VI. Y ahora está la reina Elizabeth II en el reinado. Y hay un plan de sucesión para el trono, para que quede en la familia. Esto es lo que Dios le está prometiendo a David. ¿Okay? Antes habíamos leído que le promete un nombre grande. Ese nombre grande que Dios le promete es algo que la dinastía real davídica, que está comenzando con él, va a llevar hasta el fin. Es seguridad dinástica. David quiso construir el templo. Dios le dijo no, porque él tenía algo mayor, algo más grande planeado para David. Y David entendió eso. El hecho de que Dios haya dicho no, no es un rechazo a David. Cuando Dios dice no, significa que lo que nosotros queremos no va con su voluntad. Y su voluntad es mejor que lo que nosotros queremos. Porque ¿sabe qué? Dios no da lo bueno, Él da lo mejor. ¿Ves? Dios está explicando lo que significa hacerle la casa a David. Y estamos hablando de una descendencia biológica, su semilla, cosa que ya hemos visto en los pactos anteriores. ¿Cómo iba a hacer Dios esto? Porque Dios no hizo a David un ser inmortal, tampoco hizo a Salomón un ser inmortal. David llegó a entender que Dios iba a levantar de su linaje a un rey que reinaría por siempre, que sería más que hombre. El apóstol Pedro cita las palabras de David en el capítulo 2 de Hechos, a partir del versículo 29, y dice lo siguiente: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor, se refiere a Dios, a mi Señor, refiriéndose a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David habló del Mesías que habría de venir en el advenimiento. Él sabía que ese Mesías tendría victoria sobre la muerte. Pedro vio el pacto davídico cumplido en Cristo y en su resurrección. Cuando llegamos a Génesis, nosotros podemos ver cómo Dios mandó a la humanidad a crecer, multiplicarse, tomar control de la tierra, cosa que Él continuó con Abraham respecto a la descendencia. Dios comenzó a ampliar los pactos anteriores. El trono de David iba a ser perpetuo a través de un rey eterno. Dios le dice a David que puede morir en paz porque su linaje, de su semilla, iba a mantenerse. El rey iba a venir, ese rey que reinaría por siempre. Dios está reafirmando el pacto abrahámico y ahora lo está ampliando en la forma de descendencia, pero con una descendencia real. En el Salmo 132 dice, versículo 11, en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Dios cumple su palabra por amor, porque su voluntad es soberana y nos muestra gracia. El hijo de David que lo seguiría en la sucesión del trono iba a ser uno más que hombre, y alguien no solo humano, sino Dios mismo. El profeta Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6, habló sobre esa semilla de David que se sentaría en el trono.
unos versículos muy conocidos en esta época del año, y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías resaltó las características que ese rey davídico iba a tener. Y ese rey gozaría de la bendición de Dios porque es el reflejo de Dios mismo. Jesús es el rey davídico de quien Dios le habló a David en su pacto. Dios cumplió esa promesa y solo a través de Cristo nosotros podemos tener completa paz, completa seguridad y completo gozo. Y además de eso, seguridad eterna. En esta época del año la gente busca cambios, busca gozo, buscan tener un propósito para el año próximo. Lo llamamos culturalmente en los Estados Unidos New Year Resolutions. Buscan llenar esos vacíos. Eso solo puede venir a través de Cristo. Solo a través de Cristo nuestra vida va a estar completa y segura. Pero debemos buscar de Él a diario, no de forma esporádica. Si no conoces a Cristo como tu Salvador, invítalo a que venga a tu vida, a tener esa relación contigo. David tenía parte en el pacto. ¿Okay? Así como todos tenemos parte en responder a lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios dio a su Hijo para reconciliarnos con Él y poder tener una relación. Y nosotros debemos responder a eso, al hecho de que Dios dio a Cristo lo mejor que tenía. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál era la responsabilidad de David? David debía vivir en obediencia a Dios. ¿Okay? Como hemos visto desde el inicio de esta serie de los pactos de Dios, los pactos tienen obligación. David debía ser el líder de la nación a través de la guía de Dios. Él debía mostrar fidelidad y obediencia a Dios. Y él debía unificar a la nación, cosa que podemos ver lo logró en 2 de Samuel capítulo 5. Y también debía hacer los preparativos para la construcción del templo sin construirlo. Eso está en Primera de Crónicas a partir del capítulo 22. En Primera de Reyes, capítulo 6, la promesa de esa casa que Dios dijo que la descendencia de David le iba a hacer, en el versículo 13 se hace realidad. Salomón, el hijo de David, reconoció que era su responsabilidad, su obligación construir el templo. En Primera de Reyes 8, desde el versículo 18, vemos estas palabras de Salomón. Pero Jehová dijo a David mi padre: cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he sentado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho. Y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Dios salva y redime al pecador que se arrepiente. Pero una vez que cree en Cristo, no termina todo allí, porque nosotros debemos también de mantener esa relación, debemos de responder a eso. Y eso viene a través de la obediencia al Señor. Primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Dios quiere una relación íntima con nosotros, que usemos a Jesús como ejemplo de palabra y de hecho. Él vivió en obediencia a Dios,
sujeto a la voluntad de Dios. Debemos de habitar en Él. No sé a cuántos de ustedes les gusta tomar té. Leí que la forma correcta de preparar té es dejar que la bolsita se sumerja en el agua caliente entre unos 5 a 7 minutos. No meterla y sacarla repetidas veces del agua caliente. Cuando nosotros dejamos que la bolsita de té se remoje en el agua caliente vemos cómo activa esas hojitas dentro de la bolsita y comienza a transformar el agua. ¿Okay? Vemos cómo eso que está saliendo de la bolsita de té cambia esa agua caliente en té, le da nuevo sabor, le da nueva utilidad. Así es en nosotros cuando Jesús está en nuestra vida. Una relación con Jesús es de influencia positiva para nosotros. Y debemos de trabajar en esa relación. David también debía mantener esa relación con Dios. En los versículos 8 y 9 ya hablamos de ese aspecto relacional entre Dios y David. En el versículo 14 se reitera esa relación y unión que existía entre ellos. Como ejemplo se usa la de un padre y su hijo. ¿Okay? Estamos hablando de un vínculo que también es una característica de un pacto. Y esto también aplica desde David en adelante. Si somos creyentes, debemos preguntarnos cómo está nuestra relación con Dios. ¿Estamos usando a Jesús como nuestro ejemplo en el hecho de que Él buscaba tiempo a solas para hablar con el Padre y crecer en esa relación? ¿Tenemos fe en lo que Dios puede hacer por nosotros? ¿Es Dios nuestro pastor, como lo fue con David? Si no eres creyente, a través de Cristo, Dios te da la oportunidad de tener la relación más grande que vas a tener en tu vida. Mayor a tus familiares, tu esposo, tus hijos, tus amigos. Solo tienes que creer en Él, depositar tu fe en Él. En el versículo 14 también nosotros podemos ver una cláusula condicional. Y esto aplica para quien esté en el trono, no para el pacto davídico como tal. Porque en el versículo 14 dice, y si él hiciere mal. Y esa promesa que Dios está haciendo aquí, Él también la cumplió más tarde con Salomón. Sabemos que una de las responsabilidades de un padre es corregir a su hijo cuando desobedece. Eso es algo que también lo vemos en la Biblia. Salomón cayó en apostasía y Dios cumplió lo que le dijo a David en Primera de Reyes capítulo 11 versículos del 11 al 13. Por el pecado de Salomón la nación se iba a dividir, pero sobre la tribu de Judá se iba a mantener un rey davídico. David y su descendencia incurrieron en pecado. Sabemos ya del pecado de David, Salomón y los reyes que vinieron después, todos pecaron. Pero ese hijo de David, del que leímos en el capítulo 9 de Isaías, sería uno sin pecado. Él se iba a sentar en el trono a reinar por la eternidad, porque Dios quiere mantener su amor incondicional por nosotros a través de la dinastía de David. ¿Cómo podemos nosotros aplicar estos versículos a nuestra vida? Bueno, todos somos pecadores. Todos los que estamos aquí somos pecadores y fallaremos. Somos imperfectos y porque somos imperfectos nos reunimos aquí para aprender del único ser perfecto, para conocer al único ser perfecto, Cristo. Si nos arrepentimos, hallaremos gracia, la gracia de Dios. Y esta gracia no está basada en nuestros méritos, en las cosas que podamos hacer, sino que están basadas en Cristo, en que Él vino a morir por nosotros y resucitó para darnos vida eterna. En Hebreos 1 lo llama como su Hijo amado. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a Él Padre y Él me será a mi Hijo. Con la palabra hoy, nosotros vemos a Jesús fuera del tiempo
y su advenimiento fue en tiempo y espacio, pero su reino es eterno y es universal. Si no has conocido a Cristo como tu Salvador, al Rey eterno, tienes esa oportunidad hoy. Y si ya hemos creído en Él, recordemos que nosotros tenemos que vivir en obediencia a Él. Es lo que Dios quiere de nosotros, que vivamos en obediencia. Él desea una relación estrecha, cercana con Él y podamos vivir bajo su amor incondicional, porque ese amor incondicional se manifestó en Cristo como la promesa del pacto y la mejor bendición que nosotros podemos tener. En el versículo 16, Dios está terminando su discurso a David con una promesa y le dice: y será afirmada tu casa. La palabra afirmada es un adjetivo, y ese adjetivo significa firmeza y confirmación. Quiere decir que la dinastía davídica es estable, está confirmada y de existencia perpetua hasta el fin de la humanidad. Salomón fue un rey muy significante en la dinastía de David, pero iba a venir uno mayor, más grande que Salomón. Y en Lucas capítulo 1 nosotros podemos leer sobre este rey que vendría de la dinastía de David, cuando el ángel dice estas cosas: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El pacto davídico comprende el aspecto de casa, y aquí en Lucas 1 leemos que reinará sobre la casa de Jacob para siempre. También tiene el aspecto del reino. ¿Y qué dice el versículo de Lucas? Su reino no tendrá fin. También abarca el aspecto del trono. Dice: el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ese hijo de David, ese rey ya vino, hermanos. Se llama Jesucristo. Vino en el advenimiento, pero vino a morir y no se quedó ahí, sino que vino a resucitar. Dios lo sacó de entre los muertos para darnos vida eterna. Y Él va a volver, va a tomar su trono y a reinar por la eternidad. Esa es nuestra esperanza. De eso se tratan estos pactos, de lo que Dios ha hecho para darnos a Cristo. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, déjame hacerte una pregunta. ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu rey? ¿Tu dinero? ¿Tus relaciones? ¿Tu trabajo? ¿Los placeres de la vida? Cristo es el rey, no es un rey. ¿Quieres tener a el rey en tu vida o quieres tener a un rey? Porque la morada que Él quiere es aquí, en nuestro corazón. Solo tienes que creer en Él, depositar tu fe en Él, tu confianza en Él, de que es el Hijo de Dios, que murió en una cruz y resucitó al tercer día. Si somos creyentes, tenemos que hacernos esta pregunta entonces. ¿Estamos viviendo como súbditos del Rey? Cristo nos hace a nosotros ciudadanos del reino de Dios y debemos de vivir bajo la autoridad del Rey. No podemos hacer nuestras propias reglas. Debemos de buscar del reino de Dios y su justicia perfecta, como dice en Mateo 6:33. Eso significa que nos sometemos al señorío de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, ¿cómo le estamos dando señorío a Dios en nuestra vida? Una forma de hacer eso es de crecer en el conocimiento de Él. Y eso lo podemos hacer a través del discipulado. ¿Okay? Algo de lo que vamos a estar hablando el año que viene bastante aquí en Grace Community Church en su totalidad. Existen grupos misionales ya funcionando. Usted puede hablar con un líder de grupo misional para unirse, crecer en comunidad y crecer en el conocimiento de Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Pero por sobre todo te damos las gracias por Cristo, porque es en su nombre que estamos aquí, y sin tu amor y tu gracia, Señor, no estuviéramos aquí. Yo quiero orar por aquella persona que no te conoce como Salvador, y que este mensaje, que es tu mensaje, lo que tú has dicho,
cause inquietud en su vida y pueda empezar el año nuevo, esta fecha, esta época de Navidad, con ese nacimiento de Cristo en su corazón. Por nosotros, Señor, los que somos tus hijos, que podamos vivir como ciudadanos del reino. Que podamos, Señor, vivir en obediencia a ti, no solamente los domingos, sino todos los días. Que busquemos de ti con gozo, que nuestra sed, Señor, por ti no se sacie, sino que deseemos crecer en ti a diario. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado, por ser fiel. Y perdónanos cuando nosotros no lo somos, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias y oramos. Amén.